Pastora Bianca Hidalgo Valenzuela. Ministerios emergentes que Dios está sacando en tiempos de crisis, en tiempos de pandemia. Y agradecemos al Señor porque Él cuida a su iglesia, cuida a sus ovejas y no nos ha abandonado, no nos ha dejado. Y oremos por estos ministerios que han dicho sí al Señor. De alguna manera Dios los ha traído con cuerdas de amor y hemos empezado a confiar, a creer y a ser usados por Dios. Damos las gracias al Señor. El tiempo pasa y la palabra de Dios permanece. Los días pasan, la palabra de Dios permanece. Las crisis pasan y la palabra de Dios permanece. Así que esta mañana un saludo fraternal a toda la Fraternidad Cristiana Santa Fe, cada familia, cada líder, cada servidor y todos los también que no son parte de la iglesia pero se conectan desde diferentes latitudes de América, Estados Unidos, Costa Rica y otras fronteras. La palabra corre y es bendecida porque cuando lo escuchamos de todo corazón, la palabra produce el efecto que Dios quiere que se produzca. A muchos no les aprovecha el oír, dice la palabra en Hebreos, porque no pusieron fe en lo que oyeron. Hoy pongamos fe y bendigamos al Señor. Por eso Dios sigue siendo el mismo, ayer, hoy, siempre, y su palabra, que permanece para siempre, nos enseñan a cómo vivir victoriosos en medio de tiempos de crisis. Y somos testigos de eso, porque ya vamos casi para 2 años de estar en crisis, desempleo, escasez, negocios cerrados, mucha enfermedad. Algunos han perdido la batalla, pero aquí podemos decir Ebenezer, porque hay un requisito. Bueno, hay 3 que aparecen en la palabra del Señor ahí en Miqueas capítulo 6, versículo 8, que Dios le dice, oh hombre, hablando así como un poquito despectivo porque a veces somos muy duros de servir, pero dice, oh hombre, Dios te ha declarado lo que es bueno. Así que Dios todo el tiempo ha declarado lo que es bueno para el hombre, lo que es bueno para la familia, lo que es bueno para el ser humano, lo que es bueno para el alma de cada uno de nosotros. Ya está declarado, ya está dicho, ya está hecho. Y dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide? ¿Qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide de cada ser humano? Pide solamente 3 cosas. Número 1, hacer justicia. Número 2, amar misericordia. Y número 3, humillarnos ante Dios. Solamente esas 3 cosas nos catapultan a una vida diferente, a una vida de victoria en medio de las peores crisis que pueda pasar la humanidad. Pero voy a centrarme en esta mañana solamente en uno de estos atributos que Dios nos da, la justicia, ser justos, porque desde que estamos en el vientre de nuestra mamá, desde que fuimos fecundados como seres humanos, empezamos una carrera, la carrera de la vida. No es una carrera donde recibimos un trofeo, donde recibimos una corona de laureles. No, es una carrera de la vida. Depende de cómo corramos, así podemos llegar al cielo o al infierno. Estamos entonces corriendo esa carrera de la vida. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Qué tremendo esto. Uno solo se lleva el premio. ¿Serás tú o seré yo? ¿Será aquel que está corriendo para correr esa carrera de la vida y ganar el reino de los cielos? Es importante entonces que el apóstol Pablo dice, corran de tal manera que lo obtengan. Quiere decir que entonces el escritor de Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice, por tanto nosotros también. Si usted está ahí en la casa, póngame ahí en los comentarios, yo también estoy corriendo esa carrera. Póngame ahí el comentario, yo también estoy corriendo esa carrera que empecé el día que fui hecho persona en el vientre de mi madre. Por eso el hebreo dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso. ¿Por qué? Porque para correr se necesita ir sin amargura, ir sin falta de perdón, ir sin cargas que nos estorben, que nos atraen
que nos anclan al pasado. Tenemos que ciertamente olvidar lo que queda atrás y disponernos a lo que está hacia adelante, corriendo, liberándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado son trampas, son lobos, son peligros que están ahí en el caminar nuestro y tenemos que despojarnos de ese pecado y correr con paciencia. Uno de los atributos del Espíritu Santo, en Gálatas 5:22, es la paciencia. El cristiano tiene que ser paciente, como dijo David, pacientemente esperé a Jehová. Se inclinó a mí, escuchó mi voz y me sacó del pozo. Tenemos que caminar con paciencia esa carrera que tenemos por delante, pero eso sí, con la mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ayudados, aquí estamos en un auditorio muy bonito, estamos aquí en un estudio que el pastor Francisco Valverde ha ido preparando poco a poco para hacer las cosas de calidad y tenemos mucha luz. ¿Para qué? Para que podamos ser vistos claramente, y por eso es que la palabra Dios la dejó como una luz, la luz que nos alumbra las tinieblas, la luz que alumbra el camino como lámpara y como lumbrera. Es lo que dice David, el Salmo 119, 105, la hace la palabra personal para él. Él dice, lámpara es a mí, a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Y también tenemos, como dijo Hebreos, la gran nube de testigos. David dice que él recuerda la niñez, recuerda la juventud, recuerda la adolescencia, la preadolescencia, recuerda cuando era un joven y recuerda cuando era joven adulto, y ahora escribe un salmo cuando ya es un adulto mayor, así como lo soy yo, como somos muchas personas en Costa Rica, que somos más de 500,000 adultos mayores. David escribe el Salmo 37, verso 25, que dice, he sido joven y ahora soy viejo. Llegó a la etapa madura. Dice, pero nunca, escuche esta palabra, pero nunca, desde niño hasta ahora, que tengo 80 o 90 o 100 años, nunca he visto justos en la miseria. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Estamos hablando que estamos viviendo tiempos de crisis, pero cuando yo aplico la palabra de Miqueas, que dice, ¿qué pide Dios de mí? Que sea justo. Cuando yo soy justo delante de Dios y delante de los hombres, oiga, la miseria tiene que alejarse de mi casa, la miseria tiene que alejarse de mi vida, porque David, viendo con sus ojos familias, hombres, mujeres, que se comportaron justos delante de Dios y delante de los hombres, y David dice, nunca, jamás en todos mis años he visto a un justo en la miseria, ni que sus hijos mendiguen pan. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor por ese testimonio de David? Tal vez él no estaba en ese momento como viviendo justamente, pero sí vio a personas que vivieron de esa manera, justificados pues por el Señor. Y entonces la descendencia, nuestros hijos, nuestros nietos, caen bajo ese manto, bajo esa cobertura de justicia que hace que entonces Dios abra los cielos cada día para darnos el pan nuestro de cada día, para darnos la paz, para darnos la seguridad, la confianza, para darnos la victoria en las guerras espirituales, para que vayamos adelante, porque la descendencia será de bendición. Claro que el versículo 17 dice que tenemos que hacer algo, accionar nuestro dominio propio, nuestro corazón, apartarnos del mal, hacer el bien y vendremos a tener vida eterna. Eso es importante lo que David escribe en este salmo, porque no podemos engañar a Dios. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, pues Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre haga, todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar, eso va a cegar. Entonces debemos de actuar, vivir como esta promesa dice que vivamos. Es importante. Entonces, ¿cómo podemos, pastor, convertirnos en gente justa para poder recibir esa cobertura de parte del Señor? Bueno, muy importante la pregunta, definitivamente, porque David dice en el Salmo 5, verso 2, porque tú, oh Jehová, al justo bendecirás, como un escudo lo rodearás de tu favor. Ya sabe David a qué se atiene el justo. ¿Cuál es la cosecha que va a tener? Pues la presencia de Dios. ¿Qué más queremos? La presencia, la gloria, la provisión de Dios.
Pero ¿cómo convertirnos en personas justas? Si la palabra escrita en Romanos 3:10, Pablo le escribía a Roma, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. A Dios viendo desde el cielo, no hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Así como llama la palabra al que no es justo, le llaman inútil. Dice, pues no hay quien haga lo bueno y no hay quien ni siquiera uno. Bueno, pues nosotros entramos al plan de la justificación por la sangre de Cristo, por la fe y la sangre de Cristo que derramó en la cruz de Calvario. Justificados, dice, pues por su sangre tenemos redención. Y ahí empieza el camino, empieza la carrera que tenemos por delante hacia una vida de justificación. Y entramos a ver los atributos que tenemos que tener. Y déjeme darle algunos atributos que usted vaya puntuando ahí. Y si está apuntando en su agenda, apunte que tenemos que ser rectos. Esto tiene que ver con integridad. Tiene que ver con ser intachables delante de Dios. Y hay ejemplos, por ejemplo, en la Biblia, hablando de uno de ellos es Job. Job no tenía una Biblia que él pudiera leer para ver cómo entender, sino que de su propio corazón, de su propia decisión, Job decidió vivir una vida justa delante de Dios. Y lo dice la palabra en Job capítulo 1. Iniciando el libro de Job, capítulo 1, versículo 1, dice, el Señor testificando de Job, dice, hubo en la tierra de Uz. O sea que esto no es un cuento de hadas, esto no es algo inventado, es que realmente existió un hombre llamado Job y vivió en la tierra de Uz y era un varón llamado Job. Así lo presenta la palabra. Pero vamos a ver quién era este hombre. Este hombre dice que era perfecto. Número 1. Número 2, recto. Número 3, temeroso de Dios. Y número 4, apartado del mal. Bueno, ¿de dónde aprendió? Bueno, de sí mismo, el conocer a Dios. Porque de oídas dice, yo había oído que había un Dios creador de los cielos y de la tierra, del universo entero. El creador de la vida, el ser humano. El que hizo a Adán y Eva allá hizo a Adán de barro, del Edén. Y después de la costilla de él hizo una mujer. Él sabía de todo eso, pero no lo conocía. Job dice, de oídas te he oído, pero ahora mis ojos te ven. Pero no importa, si solo conocemos que hay un Dios que es bueno, que ha creado todas las cosas, ya nosotros podemos entrar por decisión propia en un tipo de rectitud, en un tipo de no hacer mal a nadie, en un tipo de poder agradar a Dios en todo. Y si vamos revisando la historia bíblica del Pentateuco, nos encontramos con Génesis 6:8, donde dice que era un hombre llamado Noé, un hombre llamado Noé que era justo y perfecto en sus generaciones. Nos acordamos entonces de las generaciones de los abuelos y bisabuelos de Noé. Todos fueron gente recta y justa. De hecho, que uno de los familiares de Noé es Enoc. Enoc era un hombre que caminó con Dios 300 años y Dios lo traspuso, Dios se lo llevó, porque dijo, yo no puedo dejar a este hombre aquí en la tierra. Es tan recto, tan perfecto, tan temeroso de mí que yo me lo llevo. Así que ahora también existe el mal, existe el pecado, existen las tentaciones, pero también existe gente justa. Y si no, podemos entrar en la enseñanza, en el aprendizaje, anotarlos en la escuela para aprender a través de la palabra y de la revelación del Espíritu Santo lo que es convertirse en una persona justa. Porque la palabra habla, el apóstol Pedro hace una referencia en la segunda carta, en el capítulo 7, diciendo que Lot, el sobrino de Abraham, vivía abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Sodoma y Gomorra era algo increíble. Es lo que quiere la corriente de este mundo, convertir al mundo en una Sodoma y Gomorra mundial, donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y Lot estaba ahí como justo, como abrumado por esa conducta, y Dios decidió rescatarlo de ese lugar, porque Dios es justo y su justicia tiene que llegar a quedar complacido él. Y entonces quemó a todos esos malvados, pero salvó la vida del justo Lot. Así que entonces vemos como Elías también, un profeta de Dios, justo delante de Dios, también Dios se lo llevó en un torbellino de fuego, en el momento en que quiso levantarlo para que no siguiera
viviendo en esta tierra, aunque era profeta y tenía que anunciar la verdad en rectitud. Entonces el punto número 1, para que hoy entremos a la galería, entremos a la universidad de la palabra, entremos en el camino de la justicia, de la rectitud, la integridad. Y el segundo es que tenemos que vivir en verdad. Tenemos que ser realmente gente que vive la palabra en cada uno de sus mandamientos, preceptos y estatutos que Dios nos ha dejado. Tenemos que ser no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Gente que nos llamamos creyentes, que nos llamamos cristianos, que nos llamamos pequeños cristos, que somos embajadores de Dios aquí en la tierra, que representamos al reino de Dios. No representamos un gobierno terrenal, no representamos un país terrenal, representamos el reino de los cielos. Porque Jesús dijo, ciertamente el reino de los cielos ha venido a cada uno de vosotros. Y nosotros tenemos que vivir en verdad. Y uno de los mejores ejemplos que han vivido en esta tierra de verdad es Jesucristo. Es el único, diría yo. Me atrevo a decir que es el único que ha vivido en verdad. Mateo capítulo 5, versículo 17 dice, no penséis que he venido a abrogar la ley, ni a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El cumplimiento de la ley es el único ser humano que la ha podido cumplir. Los 10 mandamientos, los decretos de Dios, los estatutos de Dios, solamente Jesús lo ha podido cumplir. Porque cuando él habla de abrogar, esta palabra significa, no he venido a suspender o dejar sin valor una ley. No, he venido a vivirla y a cumplirla. Alabado sea el nombre del Señor. Y nosotros hoy no podemos predicar solo el Nuevo Testamento. Tenemos el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, donde nos enseña a través del decálogo de Dios con Moisés qué tenemos que hacer. Amar al prójimo, amar a Dios, no robar, no matar, no codiciar los bienes de la mujer de otro, no mentir. Todos esos mandamientos son mandamientos de vida para que vivamos en verdad. Entonces es importante mantener la inocencia delante de Dios y delante de los hombres. La inocencia es que soy inocente delante de los hombres, de cualquier gobierno humano, de que yo soy pecador, sino que yo vivo la verdad. No hay un dedo que se pueda levantar contra mí. Y sucedió. Daniel, por ejemplo, capítulo 6, versículo 4. Daniel es llevado deportado a Babilonia con otros mucho más jóvenes, con mucha más gente. Y entonces se fue puesto bajo el gobierno de Babilonia. Un gobierno corrupto, un gobierno de prostitución, de adulterio, de paganismo, un gobierno de pecado, un gobierno de cultos, donde hay sacrificios a los ídolos, donde hay vino, placeres, fiesta, una clase de desórdenes terribles. Pero Daniel amaba a Dios, Daniel tenía temor de Dios. Y cuando llegó a Babilonia no se deslumbró por eso que veía. Y se explica en el capítulo 6, verso 4, donde los gobernadores y sátrapas, ya después de que Daniel había propuesto en su corazón no contaminarse con los sacrificados a los ídolos, le dijo al jefe de los eunucos que se probara que ellos fueran alimentados con agua y lechugas o berros o legumbres, y el rostro de ellos fue diferente, un rostro limpio, un rostro perfecto, y además Dios les dio una mente de sabiduría, podían interpretar sueños y cosas fuera de lo normal para aquel que se embriaga, aquel que se emborracha, para aquel que anda haciendo pecado, que está su mente entenebrecida, que está cegado por el pecado. Y Daniel entonces se convirtió en un hombre que vivía en inocencia delante de Dios y delante de los hombres. Y los sátrapas quisieron tomarlo en ocasión para acusarlo, para matarlo. Entonces dice, en cuanto a lo relacionado al reino de Nabucodonosor, mas no podían hallar, aleluya, mas no podían hallar ocasión o falta alguna en ese hombre. Qué tremendo, porque él era fiel. Aleluya, ahí está la palabra, Daniel 6:4, búsquelo, escudriñelo, léalo, que Dios le dé sabiduría, entendimiento, porque dice que en todo el vivir de Daniel,
tanto como sirviendo al gobernador de Roma y a los sátrapas y toda esta gente, no cogió nada, era íntegro en todo su vivir y ningún vicio, ninguna falta fue hallada en él. Entonces, por cuanto la mentira y todo, Daniel sí lo echaron al foso de los leones, porque dijeron que ese Daniel no respetaba al rey, no se sometía a la autoridad del gobierno, y tuvieron entonces que le vieron orando 3 veces al día con las ventanas abiertas, como solía hacerlo todos los días, y entonces lo echaron al foso de los leones. Pero el mismo Darío, que era el rey en ese momento, amaba a Daniel, y al día siguiente llegó a la cueva de los leones y le dijo: Daniel, ¿el Dios al cual tú sirves te ha preservado la vida? Y Daniel dijo: sí, Señor, aquí estoy. Alabado sea el nombre del Señor. Porque cuando hay rectitud, hay victoria en medio de las crisis, hay victoria en medio de las luchas, hay victoria en medio de las tentaciones, hay victoria en medio de las batallas donde el enemigo se levanta como río contra nosotros. Porque el hombre justo es una persona que llegó a la madurez. Es una persona que maduró su carácter. Es una persona que, como la planta que crece, florea y fructifica, así nosotros llegamos a crecer, a multiplicar, a florecer y a multiplicarnos y a producir los frutos que dice bien escrito la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. El fruto del Espíritu, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, y contra esas cosas no hay ley. Bendito el nombre del Señor. Entonces, déjeme darle algunas características que van a ver los testigos que andan buscando a ver cómo hacernos caer, que andan buscando a ver cómo derribarnos. Algunas características que nos identifican y que tienen que ser parte de mi vida. Por naturaleza divina tienen que ser parte de mi vida. La persona justa, como dijo el Señor ahí en Miqueas 6:8, justicia es lo que yo quiero. Gente justa, gente santa, gente íntegra, gente recta, gente que me represente como el Dios que soy, santo, santo, santo. Una de las características de la generosidad de un creyente es consciente de la ley de la retribución. Esta persona es consciente de la ley de la retribución, sabe que tiene que sembrar bien en todo tiempo y en todo momento. En medio de la crisis, en medio de la escasez, Dios va a dar semilla al que siembra y va a dar pan al que come. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos le alabamos en esta mañana? Bendito el nombre del Señor, porque Pablo se lo dice a la iglesia de Corintios, 2 Corintios, capítulo 9, versículo 6, se para frente al auditorio y les dice: hermanos, esto digo en nombre del Señor, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. La ley de la siembra, la ley de la cosecha, la ley de la vida. Todo lo que el hombre siembre, eso va a recoger. Yo pienso que no tengo ningún miedo a la cosecha que voy a coger, porque sé la semilla que he sembrado. Así que usted y yo tenemos que tener conciencia. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Estoy haciendo lo debido? ¿Estoy haciendo lo que me corresponde hacer? ¿Está haciendo lo que propuso en su corazón hacer? Dios le va a bendecir. Dios le va a premiar. Tenemos que ser gente dadosos sin dejar de ser buenos administradores. Tenemos que ser dadivosos sin dejar de ser buenos administradores. Porque de acuerdo a lo que Dios le ha permitido prosperar, así tenemos que dar. Cada uno, dice Pablo, ponga parte conforme haya prosperado para que traiga al Señor con gratitud, con gozo y con generosidad. Porque el creyente no derrocha lo que Dios le ha entregado. Es cuidadoso, es buen administrador, es buen mayordomo, sabe dónde sembrar, sabe cuál es el ministerio que le está alimentando, que le está pastoreando, que le está cuidando, que le está dando cobertura de oración, que le está dando consejo, que le está dando palabra cada día. Y entonces ahí es donde administra correctamente su diezmo, su ofrenda
y sus más cosas que pueda dar a la congregación. Entonces, entrega a Dios siempre lo mejor. Entrega a Dios siempre lo mejor. Porque si Dios nos dio lo mejor, nosotros también tenemos que parecernos a Dios. Darle a Él lo mejor. Es responsable financieramente con su casa. Por eso Génesis 4, versículo 4, dice que Abel, el segundo hijo de Adán y Eva, trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Qué tremendo, qué lindo ver a una persona así. Esto es para Dios. Esto es para Dios porque Él me da día a día trabajo, me da sustento, me da salud, me da paz, me da bendición, me da gozo, me da su espíritu, me da la salvación por medio de la cruz. Y entonces, ¿qué hizo Dios con la ofrenda de Abel? La miró con agrado, la miró con ojos buenos, pero la ofrenda de Caín la miró con desagrado. Y ahí se levantó el semblante de Caín y se enalteció su soberbia y le quitó la vida a Abel. Cuidado con lo que tenemos, porque el codicioso, dijo Salomón, el codicioso codicia todo el día. Hay personas que están codiciando todo el día, se les va el tiempo, en vez de orar, en vez de hacer la obra, en vez de dar, están viendo a ver cómo tienen más. Codician, mas el justo da sin retener su mano. Entonces el que siembra, es lo que dice Eclesiastés, echa tu pan sobre las aguas, que de pronto tú vas a recoger. No sabes cuándo viene el momento de la crisis, de la prueba, pero has echado el pan sobre la palabra, has echado el pan sobre el agua viva, has echado el pan sobre Cristo y Él tiene poder para multiplicar, Él tiene poder para hacer de aquello pequeño cosa que sobreabunde, como la viuda de Sarepta que le dio a Elías aquella torta cocida de pan primero al reino, porque primeramente es al reino de Dios, como dice Mateo 6:33, primeramente el reino de Dios y su justicia, y Dios va a añadir todas estas cosas. Cuando aquella mujer que tenía solo un hijo y un puñado de harina y un poquito de aceite, recogía un leño para cocinar aquello, le dio al siervo de acuerdo a la palabra. Dios le envió para probar la fe de aquella mujer, para probar la mayordomía de aquella mujer, y le dijo, hazme a mí primero una torta, y se la comió Elías, y ¿sabe cuánto fue el sustento de aquella harina y aquella porción de aceite? Fue más de 3 años y medio, Dios multiplicando día a día, metía la mano y sacaba harina, metía la mano y sacaba harina, metía la mano y sacaba harina, y el aceite nunca se escaseó, por cuanto le damos a Dios con todo el corazón. Es que no tenía riquezas, no tenía montones, no tenía dólares, no tenía ofrenda enorme, pero sí tenía un corazón para con Dios, y le dio al Señor, al siervo que representa a Dios, porque Dios lo envió a hacer esa obra. Por eso el justo se ocupa de la causa del desvalido, y el malvado no sabe ni de qué se trata, de qué está pasando con el vecino que está por ahí con hambre, con necesidad y falto de vestido. Entonces, algo que nos muestre también que somos justos es que hablamos palabras sabias. Tenemos que entrar en ese plan de hablar palabras sabias. Son personas que antes de hablar piensan, cuentan hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y no permiten que sus emociones los controlen. Porque a veces uno de pronto tiene alguna circunstancia adversa y se descontroló emocionalmente y empezó a hablar maldiciones. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que reconocer que en los labios hay poder. Que en las palabras hay poder. Que las palabras no se las llevó el viento, como dicen por ahí. No. Las palabras es igual que la palabra de Dios. Viene a la tierra, viene a mi corazón y hace germinar la semilla. Así como la lluvia cae a la tierra, hace germinar la semilla para que dé fruto. Así la palabra de Dios, así mis palabras van a producir en el oyente bendición o maldición. Tenemos que tener cuidado para ser gente que habla palabras sabias, palabras que edifiquen a toda la gente que nos rodean. Por eso Salomón habla mucho de esto, del comportamiento del ser humano. Póngase ahí de tarea leer Proverbios. Tiene 31 capítulos para que usted cada día
del mes pueda leer un proverbio cada día. Va a adquirir sabiduría, va a adquirir inteligencia, va a adquirir conceptos bíblicos para vivir una vida totalmente diferente. Y el proverbio 10, versículo 32 dice, los labios del justo destilan miel. Bueno, la palabra miel tiene que ver con bondad. Las palabras del justo destilan bondad. Es bondadoso en el hablar, es bueno en el hablar. Pero la boca del malvado brota perversidad, solo maldiciones. Entonces, Proverbios 15, 28 también dice, el corazón del justo medita sus respuestas. Hay gente que responde antes de que yo termine de hablar. Se levantó soberbiamente, dice, ya yo sé todo esto, yo no me diga nada, no quiero consejo. Responde, eso es fatuidad, eso es orgullo, eso es altivez, arrogancia. Por eso el corazón del justo medita sus respuestas, espera, escucha todo lo que tiene que escuchar, pero porque la boca del malvado rebosa, dice, se derrama el vaso de maldad. Por eso David dice en el Salmo 37:30, de la boca del justo imparte sabiduría. Hay una impartición y su lengua emite justicia. Y otra cosa que nos denota que somos gente que vamos entrando en el colegio, que ya casi nos graduamos como personas justas, que queremos la bendición y la provisión de Dios en tiempos de crisis, es que somos personas enseñables. Somos personas que es una característica que tiene que ver con humildad, que tiene que ver con yo no lo sé todo, como Pablo era el ungido de Dios, echaba fuera demonios, sanaba enfermos, levantaba a los muertos, pero dice no que ya lo haya alcanzado todo, no que yo llegué ya a ser el supremo apóstol, como antes habían sumos sacerdotes, ya lo máximo que había. Pablo dice, yo prosigo a la meta, prosigo adelante, olvidando lo que pasó atrás, dejando botado aquello que me estorba, prosigo a la meta. Eso es una persona que se deja enseñar, que quiere aprender, que no dice, yo no voy a ese culto porque va a predicar fulano. No se preocupe, ¿quién va a predicar? Dios va a usar a cualquiera, hasta una mula usó para hablarle a Balaán, no nos va a hablar a nosotros también por cualquier persona. No menospreciemos, dejémonos enseñar, aprendamos, vamos con el corazón abierto a cada transmisión virtual, a cada culto presencial, vamos ahí porque no conocemos el poder de la palabra, lo profundo de todas las cosas que Dios tiene para nosotros, sino que tomemos el reto de recibir el consejo, recibir la palabra. Dicen por ahí en el mundo, el que oye consejo llega viejo, ¿verdad? Porque hay gente que no quiere consejo y se mete en cada cosa, cada pleito, cada lío, que se muere de pensar y pierde la batalla. Pero tomemos el reto de perfeccionarnos y dejar que otros nos corrijan, muy importante, que otros nos corrijan, que otros nos enseñen cuando buscamos aprender. El mismo Dios nos disciplina y es buena la disciplina, aunque no nos parezca bien, pero al final produce frutos. Entonces, tenemos que tener cuidado, eso sí, podemos saturarnos de seminarios, podemos saturarnos de mensajes, de lectura de la palabra, pero eso no implica que hayamos aprendido lo que hemos escuchado. El ser humano puede decir que ha aprendido cuando el conocimiento recibido es aplicado. Cuando usted dice, yo aprendí porque estoy aplicando en este momento de la circunstancia que estoy enfrentando, apliqué a tener paz, a tener sabiduría, a tener entendimiento, a tener seguridad, a tener certeza. Estoy aplicando la palabra de Dios. Y otra cosa es que nosotros tenemos que cuidarnos de la mentira. Tenemos que conocer el poder de la verdad y el poder de la mentira. El que conoce el poder de la verdad habla y vive la verdad. Es libre de toda condenación por sus palabras, porque el mentiroso se ata a sí mismo. Entonces, mis palabras son parte de mi testimonio. Un día un varón me decía, gracias don Paulino, porque lo que usted me dijo que íbamos a hacer, lo ha cumplido hasta ahora. No le salí con una mentira, no le salí con un escape. Hay gente que llega al trabajo y dice, patroncito, y es que viera que hubo un accidente, que hubo un choque, y no pasó una hora y no pasábamos. Mejor dígale, me dormí. No haga mentiras, porque el otro día va a tener otro accidente, porque se durmió otra vez.
y he visto gente que hasta han matado a la mamá más de una vez. Patrón, no pude venir porque mi mamá se murió. ¿Cómo es eso? Eso fue un hecho real que yo viví en una empresa. Y mi patrón, que era muy buena gente, compró una corona y la mandó a ese lugar donde vivía el muchacho. Y era mentira que la mamá se había muerto. Era porque andaba en alguna circunstancia ahí de alcoholismo. Mató a la mamá como 2 veces y no era cierto. Qué terrible. Entonces, tenemos que conocer el poder de la verdad y el poder de la mentira. Tenemos que ser reconocidos como gente íntegra, que la palabra tiene valor y que la palabra es aceptada por todos. Por eso Isaías 63, versículo 8, dice, ciertamente mi pueblo. Está hablando Dios de su pueblo, de Israel. Y por supuesto está hablando ahora en el siglo XXI de la iglesia. Ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, aleluya. Si somos hijos de Dios, hermano, la mentira desaparece. Ni blancas, ni verdes, ni piadosas. No. Muchos logran algo, una ayuda financiera, pero por pura mentira. Y las entidades creen que de verdad esa persona tiene necesidad y les dan la ayuda, pero están mintiendo. Eso va como por agua vino, por agua se va. Tenemos que ser rectos y confiar en Dios plenamente. Entonces, apunta Isaías 63, 8. Ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten y Dios fue su Salvador. Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque una persona no se justa, estamos hablando de justos, de acuerdo a Miqueas 6:8, una persona justa no se esconde tras justificaciones de sus actos. Le hace frente a sus actos, porque el hombre, el ser humano, es responsable directo de todo lo que piensa, de todo lo que habla con su boca y de todo lo que hace. Todos los hechos, todas las palabras y todos los pensamientos. Yo soy responsable, nadie más es responsable, únicamente yo soy el responsable. Entonces, la persona justa no se esconde bajo la justificación de sus actos. Habla verdad en todo momento, por más fuerte que sea la situación, dice la verdad. De hecho, que ayer veía una película ahí donde estaba en la Corte Suprema en Estados Unidos y el que supuesto criminal lo lleva a declarar y pone la mano en la Biblia, le dice, jura decir la verdad y toda la verdad y nada más que la verdad, y aquel dice, sí juro. Ahí de que si dice una mentira, poniendo a la palabra de Dios como testigo. Entonces, a veces nosotros somos creyentes, tenemos la Biblia como nuestro testigo, nuestra palabra, que dice que no mintáis los unos a los otros y tampoco a Dios, pero andamos mintiendo por todo lado. Porque así dice Salomón, Proverbios 13, versículo 5, el justo aborrece la mentira. Acuérdense que estamos hablando cómo convertirnos en personas justas para que no tengamos desamparo de nada en momentos de crisis, ni yo, ni mis hijos, ni mis nietos, ni mis tataranietos. El justo aborrece la mentira, mas el malvado con su mentira acarrea vergüenza y deshonra. Y algo importante, hermanos, aquí no rendirnos. El justo no se rinde, es constante, es perseverante, pasa por momentos de crisis como todas las personas. Estamos en la tierra. Y como todas las personas pasamos por tiempos de crisis, igual. Llamémonos pastores, llamémonos siervos, llamémonos evangelistas, profetas, apóstoles o maestros, pasamos por crisis. Pero no nos rendimos en los momentos de crisis. En ocasiones, claro, tenemos pensamientos, tenemos emociones, tenemos un alma que trata de traicionarnos. Pero que el Espíritu de Dios está con nosotros. Y tomamos decisiones en base a nuestra espiritualidad. Porque si las tomamos como carnales, vamos a caer. Tenemos caída. Entonces, en momentos de crisis, yo tengo que dejar de lado el orgullo. Tengo que dejar reconocer que tengo necesidad también, como otras personas, y pedirle a Dios. Entonces, si por alguna cosa hemos caído, acuérdate que el justo, si cae 7 veces, al igual, otras veces, llamadas 7, se volverá a levantar en el nombre de Jesús. Y también vivimos por fe, definitivamente. Vivimos por fe,
porque dice la palabra del Señor, caminamos en base a lo que Dios dice. ¿Qué es lo que dice la palabra? Caminamos en base a lo que Dios dice, en el cual es la esencia de nosotros, la fe. Nuestros pensamientos están centrados en Dios y en lo que Dios ha dicho a través de su palabra. Por eso Habacuc, uno de los profetas que me gusta mucho a mí, capítulo 2, verso 4, dice, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y es que hay mucha gente, como dijo Salomón, el malvado huye aunque nadie lo persiga. ¿Quién lo persigue? Sus propios hechos, sus propios actos, sus propias palabras lo persiguen, pero el justo vive confiado como un león. Acuérdense que somos descendientes del león de Judá, de la raíz de David, el Cordero de Dios que está en el trono de la gracia y de la oportuna misericordia. Entonces, bendito el nombre del Señor. Vamos a avanzar un poquito hablando de los beneficios que recibimos al ser justos nosotros delante de Dios, teniendo como base la justicia. Uno de los más importantes es que su amparo es Jehová. ¿Quién ampara al justo? Dios. No hay otro. Jehová de los ejércitos es nuestra cobertura. Lo vuelvo a repetir. ¿Quién ampara al justo? ¿Quién amparó a la viuda? ¿Quién le dio diariamente durante más de 3 años y medio harina y comida? Dios. Porque Él es el amparo de los justos. Jehová de los ejércitos nos ampara en las batallas. Entonces, el diccionario Strong, hablando del desamparado, dice es alguien que ha sido desechado y abandonado. ¡Wow! Mucha gente no tiene a Dios y están desamparados, hermanos, están desechados. Pero esto no es una decisión que Dios tomó. La decisión la tomó el hombre. Quiero ser justo, quiero amar a Dios, quiero comportarme como tal. Entonces voy a tener el amparo de Dios, voy a tener la presencia de Dios. Pero hay gente que se sale de la cobertura. Se sale de la cobertura de Dios, de la palabra de Dios. No quiere oír nada. Se hace indolente. Y entonces Dios lo deja a su propia voluntad, a que haga lo que quiera. Entonces el justo no se encuentra desamparado, hermano. No. Aunque vivimos en desamparados, ¿verdad? Como Cantón, no estamos desamparados por Dios. Porque las decisiones que tomamos diariamente nos identifican como gente justa. Una naturaleza transformada. Un testimonio de vida espiritual intachable. Dirigidas las vidas por medio del Espíritu Santo. Entonces David dice, Salmo 5:12, tú Jehová bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás. Bueno, vamos a ir concluyendo en esta mañana el mensaje. Espero que hayan tomado algunos puntos, porque cuando leímos Miqueas 6:8, ¿qué pide Dios? Oh, hombre, ¿qué pide Dios de ti? Solamente que ames justicia, que ames misericordia y que ames la verdad. Entonces vamos a orar. Ahí donde tú estás, haga una oración, diga, Señor, yo quiero reconocer a Jesús como el único y suficiente Salvador de mi vida. Vuelva a intentarlo, vuelva a hacerlo. Si su vida no está recta, si tu vida no está justa, si anda en temor, si anda en escasez, si anda en alguna circunstancia, acérquese al trono de la gracia y dígale, Jesús, te necesito. Jesús, te reconozco como el Hijo de Dios. Te he rechazado, te he ignorado, he hecho lo que no es bueno, he pensado y decidido cosas que me han llevado a la ruina. Pero en esta hora, yo me arrepiento de todo mi corazón y te pido en verdad que tú seas mi Salvador, que seas mi Salvador, que seas mi Señor, que seas mi médico, mi proveedor, que seas el que justifica mi vida a través de tu sangre. Reconozco hasta hoy que he actuado con necedad, pero quiero un cambio, quiero cambiar mi corazón. He oído la predicación, he oído el mensaje de las características de las personas justas,
Y quiero que me ayudes a entrar a cada una de esas características. Porque si no nos acordamos, este mensaje queda ahí en la plataforma del Facebook para que usted lo revise una y otra vez, hasta que aprendamos a cada punto y lo practiquemos y vengamos a ser como esa gente que David dijo: fui joven y ahora soy viejo y no he visto a justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Gracias, Jesús. Gracias. Quiero ser consistente en la palabra. Quiero ser hacedor de ella. Quiero congregarme lo más veces que pueda, Señor, para seguir conectado al alimento espiritual, a la verdad. Porque la palabra misma lo dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cada día quiero, Espíritu Santo, que me ayudes a pensar, a hablar y a hacer la obra. ¿Qué haría Jesús en cada circunstancia que tenga que vivir? En cada circunstancia que tenga que enfrentar, ¿qué haría Jesús? Y en base a eso, tomo decisiones correctas que te agraden a ti, como lo hizo Enoc, como lo hizo Lot, como lo hizo Daniel, como lo hizo Elías. Personas que tuvieron la cobertura, la presencia y la provisión cada día. No importa en la cueva, que tuvo que estar Elías, ahí comía, ahí bebía. No solamente carne y pan, también tenía agua, porque Dios proveerá. Al justo bendecirás, como un escudo lo rodearás de su presencia. Porque el ángel de Jehová sigue acampando alrededor de los justos, que tratamos de andar en el temor de Dios todos los días, y no habrá escasez, no habrá miseria, no habrá falta de ninguna cosa. Porque lo más importante en todo esto es la presencia de Dios y el testimonio de Dios. Que Dios hable de un hombre como Job, quien le dijo a Luzbel, ahora Satanás: ¿has visto a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra. Hombre recto, hombre temeroso, hombre justo, hombre apartado del mal. ¿No lo has visto? Sí, sí lo he visto. Porque Satanás anda por la tierra, rodeándola, y conoce, al igual que Dios conoce, el corazón de cada uno de nosotros. El justo por la fe vivirá. Que Dios les bendiga muchísimo esta mañana de domingo, precioso domingo 9 de mayo. Sigamos adelante y nos vemos el martes en una reunión queremos conversar con los líderes, daros palabra de aliento, para darnos dirección, para fortalecernos cada vez más, porque en medio de estos tiempos tenemos que estar unidos y no separados, no debilitarnos, sino que motivarnos unos a otros a las buenas obras, al amor y al servicio. Que Dios les bendiga, les amo con todo el corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.